Hay una circunstancia que me parece muy grave en todo este entramado, Eduardo. El- la revelación periodística que detonó toda esta embestida mediática contra la ministra hubiera quedado allí, en el anecdotario mediático, en el espacio muy específico y muy acotado de ciertos medios de comunicación, si no hubiera ocurrido la intervención institucional del rector de la universidad, con un comunicado emitido la última noche de diciembre del año pasado, firmado incluso por el propio Graue rector, en el que no solo hacía eco de esta investigación periodística, sino que además, pues prácticamente establecía una sentencia condenatoria contra la propia ministra. En ese momento, la universidad como institución y el rector como firmante abiertamente explícito de este comunicado que estamos viendo en la pantalla, pues se convirtió en parte de este conflicto y llevó a la universidad, Eduardo, a un asunto que excede a los reglamentos universitarios, que excede los límites de actuación de la institución y que va directamente a constituir un flanco de ataque en contra de la ministra. Esto me parece que es el punto de partida de una actuación que no conozco precedentes en la universidad, excesiva autoridad de la universidad y un interés, no sé si personal, no sé si grupal, del propio rector de afectar a una exalumna. Efectivamente, desde el principio, Luis Guillermo, pareció una acción concertada. Y lo que parece en política, el 99% de los casos es lo que es, permíteme decirlo así. Porque en plenas vacaciones, mira, yo fui abogado general de la UNAM y por cierto, desde el principio dije que mi intención no solo era apoyar la posición de la ministra por las razones jurídicas que le asisten, sino también actuar a favor de la UNAM, porque actuar a favor de la UNAM es hacer notar estas deficiencias en que han incurrido sus directivos y que ponen en peligro el prestigio de la propia UNAM, que no puede actuar como ariete de una embestida política que puede interesar a determinado grupo. Y es muy evidente que las cosas sucedieron de una manera interesada, porque en plenas vacaciones, estaba en el mes de diciembre, te digo, yo conozco muy bien la vida académica de muchos años, las vacaciones en las universidades en general son sagradas. Detiene, sí, ahí no hay ni guardias, se detiene toda la actividad, nadie hace nada durante ese tiempo, los órganos académicos no funcionan, pero qué curiosidad, qué casualidad que este asunto se detona en una nota periodística en una plataforma que no constituyen una acusación formal. Así es. No establecieron nunca, en todo caso, cuál era el origen. Yo he estado diciéndolo desde entonces. ¿Y quién acusa aquí? Porque cuando hay un procedimiento donde se dice que alguien se defienda, es que alguien acusa. Y entonces tiene que conocerse el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la acusación. Esos son principios constitucionales. Pues bien, 21 de diciembre, cuando ya se aproximaba la Navidad, aparece la nota. La elección en la Corte era el 1 de enero. De inmediato, este Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, que no es una autoridad universitaria, que no tiene facultades investigadoras, menos facultades sancionadoras, de pronto sesiona al golpe de una publicación que, como tú dices, hubiera sido anecdótica, alguien dijo alguna cuestión. Por cierto, que tampoco servía de base técnicamente hablando para abrir ningún procedimiento, porque era una supuesta comparación de datos en archivos electrónicos que no hacen prueba ninguna hasta que no se verifiquen los documentos originales.
que puedan ser en materia de un peritaje. Y resulta que sesiona el comité y la primera publicación ya trae la insidia de poner como presunción casi probada la supuesta copia del documento. Y luego, cuando uno ve este comunicado que pusiste en la pantalla, el origen de la declaración que hace desafortunadamente el propio señor rector es el comunicado que le manda la FES Aragón. A título, fíjate, si se ve el principio, si lo podemos regresar un poquitito, pero bueno, a lo mejor no se puede, hasta el encabezado, perdón. Bueno, ahí dice que recibió, ahí está, fíjate, dice, la rectoría de la UNAM recibió en plenas vacaciones de la dirección de la Facultad de Estudios Superiores la minuta y el comunicado de ese documento. Bueno, ¿cuál era el motivo? ¿Qué daba lugar a esta promoción? ¿Por qué hacerlo llegar con esa premura a la rectoría de la UNAM? Pues porque se quiso hacer la publicación el 31 de diciembre, dado que la elección iba a ser el 1 de enero, y evidentemente produjo un daño porque hirió la honorabilidad de manera injusta, sin pruebas. No había una sola prueba sobre el tapete y no había ninguna legislación universitaria que avalara ese tipo de intervención. Y no había ningún órgano universitario que tuviera facultades para una investigación de esa naturaleza, y menos de oficio, sin que existiera acusación alguna. Y no había tampoco ninguna autoridad con facultades para sancionar. Y además habían transcurrido 35 años desde los hechos, que no fueron nunca hechos contrarios a la legislación por parte de la ministra, y que no tenía ninguna posibilidad de ser juzgada de la manera que se hizo, juzgada no solo desde el ámbito supuestamente formal universitario, sino en las redes sociales, que la condenaron también sin ninguna prueba, nada más al calor de lo que se decía que había ocurrido. Y esto es delicado porque la verdad es que ponen entredicho a la propia institución, que no tenía por qué haberse involucrado en un ataque de esta naturaleza. Ya el ataque se había hecho a través de una plataforma, no había ningún motivo para actuar mientras no hubiera alguien que planteara el tema, y aunque hubiera habido alguien que planteara el tema formalmente, no había facultades para poder actuar en contra de la ministra. Pero desgraciadamente se ha hecho y se quiere seguir haciendo, Guillermo. Esto es todavía lo más delicado, porque es evidente que jurídicamente la razón le asiste a la ministra. Hay una declaración judicial formal a través de una sentencia firme, definitiva, inapelable. Yo vi que creo que el abogado general de la UNAM ayer cuestionaba tanto la procedencia de ese juicio, que me extraña porque leyendo simplemente la ley de derechos de autor, el abogado general tendría que saber que ese es el proceso que se tiene que seguir y que no hay ninguna autoridad universitaria que pueda oponerse a una declaración hecha por un juez que resolvió sobre la materia que tiene que resolver. Pero además de poner en duda la procedencia de este juicio que se realizó, se atreve en alguna parte y en un comunicado oficial. Yo ahí de veras a veces siento alguna pena porque conozco al rector de tiempo atrás y no sé cómo lo han empujado. Entiendo que él no es abogado, lo entiendo, él es oftalmólogo, pero cómo se ha dejado empujar, ¿por qué no ha oído otras voces o no ha querido oír otras voces, que solo aquellas que lo empujan a decir una barbaridad, como se dijo ayer en el comunicado, que la universidad no estaba afectada por esa sentencia, que porque no había sido parte? Fíjate el extremo de la contradicción, que porque no había sido parte. Pues claro que no era parte, porque la universidad está actuando como una autoridad que pretende, sin bases y sin competencia, juzgar a la ministra. De modo que si su posición es la de una autoridad supuestamente imparcial, que está haciendo supuestamente una valoración académica, ¿cómo va a ser parte del pleito que se origina en razón de la disputa por los derechos de autor? Una de dos: o es parte, y si es parte entonces no puede estar juzgando a aquella a la que considera su contraparte, ¿no? Si es parte en un proceso en contra de la ministra, pues no puede
evidentemente estar actuando en esa condición de juez y parte.